Ya, Daniela, con respecto a los sistemas, nosotros tenemos que ver que hay diferentes clasificaciones de sistemas. Ya no solamente un sistema va a ser un software que realice una función, no solamente un sistema va a ser, ¿cierto?, el software que en una máquina permite interactuar el hardware, que es el sistema operativo. No solamente un sistema, por ejemplo, podría ser para nosotros el cuerpo humano, sino que los sistemas pueden ser de diversos tipos, ¿ya? Nuestro sistema. Entonces, dentro de las clasificaciones de sistemas, ¿ya?, hay una de ellas que se llaman los sistemas distribuidos, ¿ya? Un sistema distribuido. Y un sistema distribuido tiene que ver bastante con el trabajar con plataformas o servidores, en los cuales hoy día en el mundo de las aplicaciones web se necesita, ¿ya? Hace algunos años atrás, un servidor era suficiente para que una cantidad de usuarios vieran una aplicación, ¿cierto? Un sitio web o una plataforma. Pero hoy día, con los millones de usuarios que se conectan día a día, no sirve que una máquina sea la única que esté prestando un servicio. Entonces, ahora se aplica un concepto que se llama los sistemas distribuidos. ¿Y qué es un sistema distribuido? Donde dos o más máquinas colaboran entre sí. Por ejemplo, Google trabaja con una arquitectura de servidores de sistemas distribuidos, que son una cantidad N de máquinas agrupadas entre sí para que cumplan una función, ¿ya? Pueden ser 1000 servidores, 500 servidores, y todos hacen lo mismo, ¿ya? Porque de otra forma sería imposible que un solo servidor le prestara el servicio a los millones de usuarios que se conectan, ¿cierto? Sería imposible llegar a ese nivel, ¿ya? Facebook también trabaja de esa forma. Y hoy día cualquier sitio que tú ves que tiene una cantidad de usuarios conectados tiene que tener sistemas distribuidos. Una plataforma de videojuegos, Netflix, tiene que tener servidores distribuidos, ¿cierto? Un sistema distribuido, porque de qué otra forma podrían ver los millones de usuarios las películas simultáneamente, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, para nosotros, sistema distribuido se conoce como el concepto que dos o más máquinas trabajan en conjunto para prestar una función. Máquinas lo referimos a servidores, ¿cierto? Y podrían ser de base de datos, podrían ser de qué tipo, servidores web. ¿Qué más podrían ser? De contabilidad. De correo, ¿cierto? Servidores que cumplan funciones o roles DNS, DHCP, pero que trabajen en conjunto, ya, para prestar servicio. Entonces, para nosotros también es una clasificación de sistemas. Los sistemas distribuidos también son servidores que trabajan en conjunto, ya. Entonces, este fin se creó para que nosotros usásemos arquitecturas cliente-servidor, en el cual nos prestan servicios de todo tipo, ¿ya? Entonces, un sistema distribuido, ¿de qué se forma? De dos o más máquinas, o más máquinas, digamos N máquinas, porque podrían ser 1000, 5000, 100.000 servidores que trabajan en conjunto. De hecho, hoy día la empresa que tiene más servidores que trabajan simultáneamente es Google. Google tiene 25.000 servidores. Todo eso es para que trabajen en conjunto, claro, conectados. Todos tienen la misma base de datos, todos tienen los mismos, son iguales, exactamente iguales, ¿ya? Esa es la gracia también de un sistema distribuido, que para que trabaje en conjunto, todo el hardware tiene que ser idéntico. O sea, si tienen 25.000 servidores, los 25.000 son todos iguales. Sí. Tienen la misma cantidad de RAM, mismo procesador, tienen instalado el mismo sistema operativo dentro, todos corren Linux, por ejemplo, Red Hat, todos tienen el mismo servidor web adentro corriendo, todos tienen la misma página, son iguales, po. Nosotros, por ejemplo, aquí en el laboratorio podíamos hacer un sistema distribuido, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Todas las máquinas iguales y todas prestan un servicio. Y en realidad lo que hace el sistema distribuido es la sumatoria, es sumar potencia, ¿cierto? En vez de tener una máquina con un procesador i5, por ejemplo, y 4 GB de RAM, eso lo multiplico por los 20 equipos. Entonces voy a tener una mega máquina, ¿ya? Pero en realidad son varias que trabajan en conjunto. Es un sistema distribuido, ¿ya? Para nosotros. Entonces los sistemas distribuidos se crearon bajo esa lógica, es decir, prestar servicio para grandes cantidades de datos y que todos trabajen en conjunto según la necesidad que usted necesite, ¿cierto? O sea, pueden ser, como les digo, de base de datos, de archivos, servidores web, etcétera. ¿Qué sistema operativo corre sobre ello? También depende de la empresa lo que esté usando, ¿cierto? Y así hoy día cualquier consorcio, empresa o institución trabaja con sistemas distribuidos, por ejemplo. IEP trabaja con sistemas distribuidos, ¿ya? Por lo tanto, no tiene un servidor central, sino que tiene un servidor en cada sede,
¿cierto? Y además de ello tiene un servidor en Santiago. Y en Santiago no es un servidor, son varios, son 10 servidores que todos tienen lo mismo, replicado. ¿Ya? Entonces, eso se llama una arquitectura de sistema distribuido. Y todos tienen lo mismo en realidad, ¿cierto? La misma información, todos tienen configurado los mismos sistemas operativos. ¿Ya? Entonces, para clasificar los tipos de sistemas distribuidos, también hay clasificaciones. ¿Ya? No solamente hablemos de sistema distribuido, que es el conjunto de máquinas, de 2 o n máquinas que trabajan haciendo una tarea, sino que también para dónde apuntan. ¿Ya? Para que existan los sistemas distribuidos, ¿ya? Y además de clasificarlo, ellos tienen 3 partes, un sistema distribuido. ¿Ya? La parte de interacción con el usuario es la parte que nosotros vemos. Por ejemplo, un sistema distribuido Google, para nosotros la parte de interacción con el usuario sería el sitio, el buscador, ¿cierto? Porque de ahí nosotros empezamos a utilizar el sistema. ¿Ya? La página web, el buscador. Por ejemplo, en Facebook, ¿cuál sería la interacción con el usuario? La página de inicio, ¿cierto? Donde nosotros nos validamos. Por ejemplo, en IEP, en la intranet, ¿cuál sería la interacción con el usuario? La página de inicio. También lo mismo, donde tú entras tus CRA y credenciales. ¿Ya? Entonces, todo sistema distribuido tiene una primera parte que es la interacción con el usuario. Esto podría ser un sistema de compra. Falabella, por ejemplo, también tiene un sistema distribuido, varios servidores que trabajan entre sí, pero también tiene una parte que es la primera que ve el usuario, que es la interacción con el usuario, y sería la página también de validación. ¿Sí? Mira, los cajeros de Transbank, estos que tú vas a sacar plata en cualquier lugar, ¿serían también sistemas distribuidos? Sí. Porque en Chile son también aproximadamente más de 40.000 cajeros, que lo administra Transbank, que es la empresa que ¿cierto? Que le da el soporte técnico y todo, pero también ellos trabajan como sistemas distribuidos porque esos cajeros se van conectando con otros cajeros, con el cajero más cercano, en redes. Todos están en red. Entonces, si un cajero presenta una falla, genera una alerta para que el otro cajero también informe que algo pasó. Por ejemplo, si aquí en el mall tenemos 8 cajeros, los 8 cajeros entre sí están conectados. Se han conectado. Entonces también forman sistemas distribuidos. En el caso del cajero, cuando usted va a sacar plata, ¿cuál sería la parte de interacción con el usuario? Donde usted se valida. Claro, pones tu tarjeta, pasas tu tarjeta con el chip, por ejemplo, la deslizas por la banda y aparece tu inicio de sesión. Esa sería interacción con el usuario. Ya. Luego, los sistemas distribuidos tienen otra parte, la que se llama lógica de aplicación. La lógica de aplicación consiste en la parte donde ya está el código fuente. Cuando ya pasamos la primera etapa, por ejemplo en el cajero, ya nos validamos, empezamos a ver nuestro estado de cuenta, ¿cierto? Estado de cuenta, nuestro saldo, pero eso está almacenado en algún lado. Por lo tanto, tiene que haber código fuente, ¿cierto? De algún software que nos permite hacer esa interacción. En el caso de un carro de compra, por ejemplo, usted entra a Falabella, PC Factory, también la parte de interacción con el usuario vendría siendo donde nosotros empezamos ya a ver nuestros saldos, ¿cierto? Claro. O empezamos a comprar un producto y se empieza a cargar. Y vemos cuánto vale, ¿cierto? El valor, ¿cierto? Esa sería la lógica de aplicación. Ahí estamos dentro del sistema, ¿cierto? Adentro de eso puede estar programado en qué lenguaje, en cualquier lenguaje, ¿cierto? Puede ser .NET, podría ser Java, PHP. Entonces, por lo tanto, en la parte de interacción con el usuario, si nosotros pudiésemos mencionar que hay ahí, sería, por ejemplo, el navegador web. Nuestro navegador web, si son aplicaciones web, sería la interacción con el usuario. ¿Ya? Esa sería como la primera parte. Entonces, interacción con el usuario, los navegadores web. ¿Ya? La lógica de aplicación vendría siendo donde está el código fuente. ¿Ya? Por ejemplo, el Apache Web Server trabaja en la capa de lógica de aplicación, pero en cambio Mozilla Firefox, ¿dónde trabaja? En interacción con el usuario. ¿Ya? Y la otra capa que presenta los sistemas distribuidos es la de repositorio de datos, y esa es la base de datos en realidad. Por ejemplo, si esto lo señalizáramos con tecnología, interacción con el usuario, por ejemplo, Firefox. Porque donde tú
con el que primero te encuentras tú es tu navegador web. Lógica de aplicación, por ejemplo, Apache, porque ahí va a estar montado el código fuente. Apache Web Server, y en el caso de que fuera Microsoft sería Internet Information Server. ¿Ya? Nuestro navegador podría ser Firefox, podría ser Google Chrome u otro. Y el repositorio de datos, ¿dónde están? La base de datos, que podría ser, no sé, MySQL, SQL Server, etc. Entonces, si nosotros vemos un sistema distribuido, también tiene partes. Entonces, cada parte cumple una función. El usuario interactúa acá. Acá está en el servidor en sí, código fuente, y acá están los datos, el repositorio de datos, la base de datos. Nosotros cuando estamos haciendo nuestro servidor Ubuntu, estamos implementando estas capas. Por ejemplo, si le instaló usted el Apache, está trabajando con la lógica de aplicación. Si le instaló MySQL, y si al cliente Windows 7, al cliente Windows 7 le instaló los navegadores, interacción con el usuario. Ya. En su teléfono también pasa lo mismo, ¿cierto? Si tengo conexión a internet, quiero iniciar una aplicación, la aplicación necesita una parte gráfica, y esa sería interacción con el usuario. Se conecta a una red de datos y se valida en un servidor, lógica de aplicación. Y cuando yo traigo el resultado de vuelta, el dato, eso es el dato, ¿no es cierto? Entonces, si yo por ejemplo consulto en mi cajero nuevamente, de Red Bank, me valido con mi tarjeta, pongo mi cadena numérica, que es mi clave, interacción con el usuario en la pantalla, ¿cierto? Luego lógica de aplicación cuando veo mi perfil, que aparece estado de cuenta, ¿cierto? El menú de lo que quiero hacer, y cuando después extraigo el dinero y me muestra el saldo que tengo, repositorio de datos, porque me mostró un resultado de una cuenta en la cual se restó un valor. ¿Ya? Eso es para nosotros lo que sería un sistema distribuido. Ahora, ¿cómo se clasifican? Si sabemos las partes que tienen, se clasifican de la siguiente forma. Hay un tipo de sistema distribuido que es de los primeros que aparecieron, ¿ya? Los primeros, y consistían en esto. En los años 80, cuando se empezó a crear esta idea de los sistemas distribuidos, se pensó que había que tener una terminal física que fuera la interfaz que tú entraras o vieras como usuario, y todo lo demás estaba en una sola máquina. Por lo tanto, el servidor cumplía todas las cosas. El servidor tenía repositorio de datos, el servidor también tenía la lógica de aplicación, estaba el código fuente, y en el mismo servidor estaba la interfaz de usuario. O sea, todo estaba centralizado en un solo servidor, ¿ya? ¿Y eso podría producir problemas en algún momento? Sí. Si fallaba esta máquina, fallaba todo, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Entonces era un poco complicado. Si se dañaba físicamente este servidor, ¿cierto?, perdíamos todo el uso del sistema distribuido. ¿Y cómo nos conectábamos? Con las terminales que se llaman terminales físicas o terminales tontas. ¿Qué eran las terminales físicas o terminales tontas? Eran esas terminales de consulta que se utilizaban bastante en los años 80 y se están volviendo a utilizar, en las cuales no tienen procesador adentro, no tienen disco duro, nada, sino que solamente la interfaz para conectarse. Que eran terminales que tenían números monocromáticos en color verde. ¿Usted la vio alguna vez? Eran terminales que tenían, ¿cierto? Eran sin color o color verde, en las cuales usted veía resultados. Una terminal tonta. Una terminal tonta se refiere a que no tiene ni RAM ni disco duro, nada, sino que ¿dónde se procesa todo? Acá. Pantalla que uno lo ocupaba solamente para ver resultados. Por ejemplo, ¿qué sería una terminal tonta para nosotros? Una terminal tonta hoy día en el supermercado sería estos dispensadores que hay para consultar precios. Ah, claro. Porque yo pistoleo con unos códigos de barra, pero todo el dato, todo el proceso no está en ese aparato. Está en el servidor. Entonces se conecta, va por la red, hace una consulta a la lógica de aplicación, va a la base de datos, busca el precio del producto y de vuelta lo muestra. Entonces, si nos damos cuenta, ese concepto no es nuevo, se viene ocupando en los años 80. Los primeros sistemas distribuidos funcionaban de esa forma. Que hoy día se ocupa harto en los supermercados porque es económico. Porque en esta máquina, que está aquí, la que se llama terminal físico, terminal tonta, no necesita procesador, no necesita disco duro, porque no hay nada almacenado. No necesita tampoco hacer cálculos, porque todo lo hace otra máquina. Entonces lo que pagamos nosotros es literalmente la pantalla, y eso es de bajo costo.
¿Ya? Entonces, un sistema de representación distribuida se basaba en ese concepto. ¿Ya? Años 80, que nuevamente ahora en la década actual se está volviendo a utilizar. Bien, Daniela, representación distribuida, ¿te va quedando claro? ¿Ya? Una máquina que simplemente era una interfaz, un terminal tonto, no tenía hardware dentro, nada. ¿Ya? De hecho, si tú te fijas, en el supermercado donde trabaja, ve esas máquinas, solamente tiene un punto red, no tiene nada más, y una pantalla LED pequeña, nada más. Pero dentro no tiene nada. No procesa, no guarda datos, sino que los tiene que ir a buscar y traer. Entonces todo depende, ¿cierto?, de un servidor. Internet, pero igual, mira, en realidad el concepto de ocupar sistemas distribuidos con terminales tontas es de que el terminal físico sea lo más barato posible, pero que todo el proceso se haga acá. Entonces, tener un computador, por ejemplo, ahí, que sea con un procesador i7, que tenga 8 GB de RAM y que tenga discos duros de 1 tera, cuando no guarda información es desperdiciar plata, ¿cierto? Y si vas a poner un computador como punto de atención para hacer esa tarea, es mejor tener terminales tontas que no tengan nada adentro y se conecten a un servidor y traigan el dato. Por eso esos puntos de consulta de precio deben estar costando aproximadamente 10.000 pesos, cada uno 8.000 pesos. Entonces lo que pagas tú casi nada es la pantalla y la tarjeta de red que trae. Imagínate lo que significaría tener un computador para esa tarea. Sería desperdiciar plata. Gastar 300.000 pesos en un computador que igual tiene que ir a buscar los datos de un lado y traerlo, ¿ya? Y con esa plata me compro 30 de las otras terminales, ¿ya? Exactamente. Entonces, para eso se hizo, en realidad, ¿ya? Otro tipo de sistema distribuido que podemos encontrar, o representación distribuida, para que los clasifiquemos, es una que con los años, ya en los años 90, esto empezó a cambiar. Ya no era una terminal tonta, se llama una terminal inteligente. ¿Ya? ¿Qué diferencia tenía una terminal tonta y inteligente? Que si la otra adentro no tenía nada, y lo único que era una pantalla para mostrar los resultados que lo iba a buscar un servidor, esta ya le agregaron, por ejemplo, procesamiento. Es decir, quizás tenía un disco duro adentro para guardar datos en caso de pérdida, pero nada más. O sea, se le agregó algo, ¿ya? Por ejemplo, los cajeros de banco, esos cajeros de dispensadores de dinero, son representación remota, porque ellos evolucionaron de ser terminales tontas y adentro igual tienen un disco duro. ¿Pero para qué tienen un disco duro? No tienen RAM ni procesador, tienen un disco duro, nada más. Tienen un disco duro porque en caso que tú estás haciendo una transacción y se llegas a cortar la luz o algo, alcanzan a guardar el dato de la transacción. No la procesan porque ahí no se hace el cálculo matemático, eso se hace en el servidor en el banco. Pero en el caso de un corte de luz, por ejemplo, y justo estabas, por ejemplo, haciendo un giro, ahí igual en un disco duro interno guarda la información del giro que hizo la persona durante la última hora. Entonces, ¿para qué? En caso que algo pase en la comunicación, igual se podría revisar internamente el disco, pero va guardando procesos cortos de tiempo, 1 hora, por ejemplo. La última hora. ¿Ya? Para eso se hace. Eso se llama representación remota, que es la segunda forma de sistema distribuido. Disculpe una pregunta. Yo me he dado cuenta que cuando se corta la luz y estoy pasando a una persona, por ejemplo, ¿ya? Ahí en el supermercado se corta, pero se guarda la última venta. Queda ahí mismo. Y yo tengo que después seguir pasando los productos. Ya, ¿a qué se debe? Porque lo más probable es que la caja en que trabaja usted, esa máquina, es de este tipo, representación remota. Ya, no es una terminal tonta. No. Una terminal tonta significa que solamente la pantalla, el teclado y no tiene nada adentro, ¿cierto? Claro. Y por lo tanto no se guarda información adentro. Da lo mismo si esa terminal tonta se la roban, se destruye, porque no se pierde nada. Se pierde el hardware simplemente, ¿ya? Pero en cambio acá sí tiene un disco duro. ¿Para qué? En caso, dice usted, de corte, de luz, de pérdida, igual se guarda el último dato. Es un disco duro para almacenar en forma temporal la última transacción que se hizo. Los cajeros, las cajas registradoras de supermercado funcionan así. Porque en la caja del supermercado la base de datos no está en la caja. No, pues ¿dónde está? En un servidor, pues, que está alojado en una parte del supermercado, ¿cierto? Sí. Y él se encarga de hacer las 3 capas: lógica de datos, aplicación, código fuente, base de datos. Y su caja donde usted trabaja es una terminal que tiene una memoria o un disco duro para guardar en caso de pérdida
la última transacción de la persona. Y bueno, y lo que no alcanzó a agregarse, tiene que agregarlo después manualmente, ¿sí? Es por ese fin. Eso se llama representación remota, ¿ya? Hay otro tipo de sistema distribuido, que es la tercera clasificación, que se llama lógica distribuida. ¿Y esta en qué consiste? En que ya la máquina en la que trabajamos es una máquina inteligente, ¿ya? O sea, lo tanto, esta máquina ya no es tonta. Adentro tiene disco duro, tiene procesador, tiene RAM y también podría guardar información. Y luego que la procesa, la envía y se almacena en un servidor. Si te fijas, en comparación con otros sistemas distribuidos, Daniela, la representación anteriores, los servidores tenían las 3 capas. Mira por acá, hacía las 3 cosas. Y la otra máquina solamente era la interfaz para conectarse. Pero mira en la lógica distribuida, una de las capas ya se fue. ¿Y quién la tiene? La máquina que usa el usuario. Tu PC, nuestros PC actuales, que son de alto potencial de cálculo y que tienen disco duro interno y que tienen memoria RAM y procesador, son lógica distribuida. ¿Por qué, por ejemplo, haría lo siguiente? Tú podrías en tu equipo, por ejemplo, hacer una planilla de cálculo en Excel. La podrías trabajar, editar y cuando la tengas lista la podrías enviar a un servidor para guardarla. Sí, pues. En cambio, las cajas de su supermercado, ¿puede hacer una planilla de cálculo en la caja? No, pues. No. ¿Qué es lo que hace? Ingreso de datos, lo guarda en forma temporal y de ahí se van a un servidor. Esa es la diferencia con la lógica distribuida, que es el tercer nivel de sistema distribuido. Que la máquina que usa el usuario también tiene procesamiento, hace cosas. ¿Y esto por qué se utiliza? Porque hoy día las máquinas actuales lo permiten hacer, los computadores actuales. Nuestros teléfonos también trabajan así, lógica distribuida, porque hay muchas aplicaciones que las puede hacer correr en el teléfono, ¿cierto? Claro. Y que están instaladas en el teléfono. Y después la información la mandan a un servidor. ¿Ya? Acá, en las primeras, usted no puede instalar nada. Aquí, ¿cómo voy a instalar una aplicación si aquí no tiene disco duro? No procesa datos, tampoco, lo envía. Aquí, en la segunda, tampoco podríamos instalar nada. Porque, si bien tiene un disco duro, pero es para guardar datos temporales. Pero en la tercera clasificación de sistema distribuido, aquí sí se puede guardar información. Esto sería lo que hemos trabajado actualmente, ¿cierto? Computadores, tablets o notebooks potentes que procesan datos, los pueden guardar incluso y después usted lo envía a una nube, a una cloud, a un servidor de archivos, ¿cierto? A un repositorio permanente, ¿ya? Así fuimos evolucionando, los 80, en los 90, luego de la década actual, ¿ya? Y también aparecieron otras clasificaciones. Por ejemplo, la cuarta se llama gestión remota de datos. Esto es la evolución actual. Esto sería la cloud computing, la gestión remota de datos. ¿Qué hace una gestión remota de datos? La cloud computing, que por ejemplo, usted tiene su computador, tiene su PC, tiene su tablet, y para que ocupa la nube, por ejemplo, Dropbox, por ejemplo aquí, OneDrive, para guardar sus datos y respaldarlos remotamente. Pero, ¿su máquina puede hacer procesamiento? Sí. Esto es la cuarta generación de los sistemas distribuidos. Se llama gestión remota de datos. Hoy día en la actualidad, 2018, así trabajamos. Que simplemente hoy día ocupamos los servidores para almacenaje. Y antiguamente en los servidores se hacía todo. ¿Ya? Hoy día podemos tener nuestro computador, ¿cierto? Nuestro respaldo de información en forma remota y la podemos ir sincronizando, ¿cierto? A una nube. De distintos tipos. ¿Ya? Otro tipo de clasificaciones de sistemas distribuidos es el de las bases de datos. ¿Ya? Base de datos distribuida. ¿Qué es una base de datos distribuida? En la cual usted interactúa, por ejemplo, con un servidor de base de datos y ese se le replica a otro. Es decir, por ejemplo aquí, respaldo. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestro programa, nuestro cliente, nuestro Windows 7, nuestra topología, y aquí tenemos un Linux Server 1, y acá tenemos otro Linux Server, el Server 2. Y acá tenemos una base de datos que se llama, está hecha en MySQL y se llama, por ejemplo, Taller 1. Y acá tiene que estar también la base de datos que se llama Taller 1. Y si usted inserta un dato en esta, se tiene que copiar en la otra. Es decir, tener
un respaldo en servidores en los cuales usted como usuario ingresa un dato y ese dato se replica en dos máquinas. Y eso es que van a hacer ustedes para la evaluación. Van a tener que aprender a hacerlo. ¿Ya? Eso es una base de datos distribuida. Es decir, yo mando un dato a un servidor y otro servidor lo copia en otro. Eso significa que estas dos máquinas virtuales tienen que ser iguales, ¿por cierto? Si usted ya hizo un server, por ejemplo Ubuntu, donde le instaló MySQL y donde va a ser una base de datos, en la otra tiene que estar lo mismo. Si usted inserta un dato en esta, tiene que copiarse en el otro. Si borra un dato en esta, en el otro también. ¿Ya? Si tenemos una tabla que se llama usuarios y agregamos un usuario nuevo, acá también. Base de datos distribuida en realidad es tener dos bases de datos que se replican entre sí para evitar pérdida de información, ¿cierto? Si este servidor se me echó a perder en algún momento, se me dañó, tengo el otro, ¿cierto? ¿Se puede hacer en máquinas virtuales? Sí, se puede hacer. De hecho, eso va a ser lo que van a tener que crear, una base de datos distribuida. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos varios tipos de clasificaciones, incluyendo las de base de datos distribuida. Estas clasificaciones de base de datos distribuida o sistemas distribuidos, también tengo una tabla acá para ver qué es lo que ocupan o qué necesitan. Mira, ¿a qué se refiere en esta tablita que una máquina cliente y una máquina servidor es la que máquina cliente vendría siendo la que utilizamos nosotros, máquina servidor la que está al otro lado, ¿cierto? La máquina cliente para nosotros podría ser una tablet, podría ser un teléfono, ¿qué podría ser? Un notebook, ¿cierto? Y por el otro lado el servidor podría ser un servidor robusto, un servidor de alta capacidad, un servidor, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, cada uno de las clasificaciones, vamos a hacer una tablita acá donde demuestra que hay aplicaciones, por ejemplo, programas o software que utilizan mayor ancho de banda que otro y además necesitan que la máquina servidor sea más potente que otra. ¿Ya? Ejemplo. Mira. No sé si se alcanza a apreciar acá, pero hagamos esta comparación. Aquí ya puse los resultados. Una aplicación en Java, por ejemplo, cualquier aplicación que hizo el lenguaje Java, la primera fila, que está almacenada en un servidor Windows Server. ¿Ya? Está guardada en un Windows Server. Esa aplicación Java, dentro de las clasificaciones que vimos nosotros, sería una clasificación remota de datos. El segundo tipo de sistema distribuido. Su ancho de banda es de alta capacidad, por lo tanto se dividía en megabytes, porque una aplicación va a mandar muchos datos en Java. Requiere que la máquina del usuario sea de altas prestaciones. ¿A qué se refiere a altas prestaciones? Que tenga un procesador rápido y que tenga alta RAM. Y por el lado del servidor, donde va a estar corriendo esa aplicación, no necesita que sea tan potente. Por eso se denomina de bajas prestaciones. ¿Ya? Otro ejemplo. Una aplicación de base de datos, ¿cierto? Que esté hecho, por ejemplo, en .NET y que corre bajo la arquitectura cliente-servidor. ¿En qué clasificación sería? Es remoto de datos. Y esas aplicaciones necesitan menos ancho de banda que la de Java. Porque la de Java, tú quizás estabas abriendo un formulario, estabas mandando mucho código fuente. Pero en cambio acá estás mandando, por ejemplo, una consulta SQL y esa consulta ocupa poco ancho de banda. Por lo tanto, se mide en kilobytes. Por el lado de tu equipo, necesita que sea de altas prestaciones, que tenga una cantidad de RAM y procesador alto. Sí. Y por el lado del servidor, también. Altas prestaciones, equipo potente. Bajas prestaciones, equipo no potente. ¿Ya? Una aplicación, vamos a desmarcar acá para que veamos. Una aplicación, servidor web de página estática. Las páginas estáticas son las páginas que no trabajan con base de datos, ¿cierto? Una página que muestre fotos, por ejemplo. Un sitio web que muestre fotos solamente. Que no tenga ni login, nada de ello. Informativa. Y que no se conecta a base de datos. Una página de esas se clasificaría en representación remota. Ocuparía poco ancho de banda. Porque tú no estás haciendo transacciones, estás viendo un texto, imagen. ¿Ya? Necesitas que tu PC sea de altas prestaciones porque tú quieres quizás ver con calidad las fotos,
Pero el servidor, bajas prestaciones, porque no necesita un servidor potente. Si es una máquina virtual, servidor tampoco potente, poca RAM, poco disco duro. Pero en cambio, una aplicación web dinámica que ya trabaje con base de datos, por ejemplo, tener un formulario de registro, ¿cierto? Una aplicación que inserte datos, sería también de pocos kilobytes, una máquina cliente de altas prestaciones y que el servidor también sea de altas prestaciones, porque aquí no solamente corre un servidor web, corre también un servidor de base de datos. A estos equipos o estas clasificaciones, por el lado de las máquinas o por el lado de los servidores, también se les denomina con un nombre. Por ejemplo, FAT o Slim. Ya. El término FAT en inglés es gordo, ¿cierto? O robusto, y Slim es delgado o flaco. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener un FAT client o también podríamos tener un FAT server. ¿A qué se refiere que sea FAT? Que un cliente sea robusto, o sea, estamos hablando de que el computador de la persona tenga harto procesador, harta RAM, un equipo potente, un i7, 8 GB de RAM. Y cuando hablamos de un FAT server, que también sea el servidor potente, un servidor que tenga 4 procesadores, ¿cierto? Que tenga una cantidad de disco duro o RAM alta. ¿Cuándo denominamos un equipo que sea Slim? Un Slim client o cliente delgado o servidor delgado se refiere a que la máquina, por ejemplo, Slim client, que el computador no tenga mucha potencia, ¿cierto? Una terminal, por ejemplo, esa que tú ocupas en el supermercado para consultar el precio, sería un Slim client. Pero en cambio, tu computador donde estás programando es un FAT client. ¿Ya? Y en el caso de Slim, no solamente van a ser los servidores Slim client, hay servidores que también son Slim, de baja potencia. Por ejemplo, si yo voy a ocupar un servidor solamente para guardar archivos, ¿necesito que sea con una última generación de procesadores? No, pero me importa que tenga disco duro grande, nada más. Entonces sería Slim server. ¿Ya? Esa la traducción al español sería, por ejemplo, un cliente ligero o delgado. Ligero o delgado, así sería. ¿Ya? O si fuera FAT sería un cliente robusto. ¿Cierto? Y lo mismo, un servidor delgado o servidor ligero o servidor robusto. ¿Ya? Esa es la clasificación, el FAT y Slim. Obviamente, entre un computador FAT o Slim, ¿cuál va a ser más barato? El Slim, un computador ligero, un computador, ¿cierto?, delgado, porque no hablamos de delgado de tamaño, no es que, ¿cierto?, que se vea más pequeño, sí. Hablamos de delgado porque el proceso no tiene velocidad, no está adaptado para eso, no necesita potencia, porque no es un equipo que va a procesar, pero si es un equipo que tiene que hacer mucho procesamiento, por ejemplo, si en un computador yo lo ocupo para jugar, por ejemplo, tiene que ser un computador FAT client. Y tengo que invertirle mucha RAM, mucho disco duro. Y los servidores pasa lo mismo. Si son servidores donde van a correr aplicaciones pesadas, el servidor tiene que ser server FAT. Pero si mi servidor solamente va a ser para guardar archivos y nada más, sería un server Slim. ¿Ya? Para que entiendan las clasificaciones. O delgado, como quieran mencionarlo en español o inglés, da lo mismo, pero para que entiendan el concepto. Sí. ¿Ya? Delgado o robusto. ¿Ya? Hoy día la mayoría de los dispositivos personales, ¿de qué tipo son? Por ejemplo, un teléfono de última generación. ¿Qué clasificación tendría? Un FAT client, ¿cierto? Sí. Un FAT client porque el teléfono procesa, son rápidos, tienen buena memoria RAM. A diferencia de un teléfono, por ejemplo, de hace 15 años atrás. Era un Slim porque el único uso que se le podía dar era llamar, porque su procesador no era limitado para eso, no podía jugar, no tenía cámara. Exactamente. Mira, vamos a hacer otro ejemplo acá. Antes que no, para que sigamos avanzando. Mira, otro ejemplo de aplicaciones y cómo las clasificaríamos. Por ejemplo, tenemos correo electrónico, tenemos Telnet, tenemos una aplicación Java, ¿cierto? O una aplicación bancaria. Y veamos cómo se clasificarían en esta tabla. Ahora muestro los resultados. Por ejemplo, servidores de correo electrónico. El correo electrónico se clasifica en el tipo de base de datos distribuida porque el correo se guarda, ¿cierto? Sí. Tiene que estar en una tabla, en una base de datos.
los correos de tu bandeja de entrada se están guardados en un servidor. Yo los puedo consultar y traer de vuelta, ¿cierto? Serían base datos distribuidas, ocupan bajo ancho de banda, porque los correos uno los ve en el momento y los descarga en el momento, no está todo el tiempo conectado. La máquina para ver un correo, ¿tú necesitas tener una máquina potente? No, po. Incluso yo por el navegador, en cualquier equipo, podría ver mi correo electrónico, y la máquina del servidor también tiene que ser baja, porque el correo no se procesa, se guarda nomás. El correo almacenado, ¿cierto? Ya. A diferencia, ¿cierto?, de otro ejemplo por acá. Mira, de una aplicación Java, en Java, que convierte pesos a dólares, un applet Java. ¿Qué es un applet? Son aplicaciones que corren en tu computador, y se programan en forma local, no están almacenadas en un servidor. Por ejemplo, un ejemplo de un Apple, ¿ha visto usted en Windows esos widgets, esas herramientas que muestran la temperatura del procesador? Sí. ¿Cierto? Que muestran la velocidad del procesador. Sí. Esos datos, ¿dónde los va a buscar? ¿Los va a buscar un servidor o no? ¿O son datos de tu equipo? Son datos de mi equipo. Estas applets de Java también hacen lo mismo. Por ejemplo, una aplicación que yo hice en Java y está en mi computador. Y yo la cargo en mi computador, no está guardada en un servidor ni va a otro lado, está en mi computador. Para convertir el peso a dólar. El widget de Windows 10 que me muestra la temperatura del procesador. Esos no se clasifican en ninguna, porque tampoco necesitan ir a un servidor a buscarlo, ni necesitan que la máquina mía sea potente, porque no la procesan, lo que muestra son los datos de mi máquina. Entonces, por eso ellos no se clasifican en ninguna. Ejemplo, una aplicación de teleproceso bancario. ¿Qué sería el teleproceso bancario? Los cajeros. Ellos son Una base distribuida. poco ancho de banda, porque son transacciones pequeñas, y la máquina, el cajero, ese de Red Band donde yo voy a sacar plata, son máquinas de alto, o FAT serían, ¿cierto? Y el servidor también, FAT. ¿Por qué entonces el cajero hablamos que es FAT? Porque se va conectando con otros cajeros. Igual procesa algo de datos. Entonces hay clasificaciones de dos tipos, que uno podría definir. A ver, Netflix, como plataforma, ¿cómo lo clasificaríamos aquí Netflix? Por ejemplo, si ponemos Netflix aquí abajo, Netflix hoy día sería base de datos distribuida. bien, base de datos distribuida, porque son servidores que tienen alojadas las películas y son miles de servidores que trabajan y todos tienen las mismas películas alojadas para que el usuario las pueda ver en un tiempo determinado. Ancho de banda alto. Y se ocupan altos megas, porque yo para poder ver una película en Netflix necesito tener un enlace de alta velocidad, ¿cierto? Porque el archivo de video es grande, ¿ya? Ocupa alto ancho de banda. El PC con el que vas a ver Netflix necesita ser un PC Slim o FAT. Hoy día igual pide requisitos técnicos, Sí. O sea, debo tener un fluir, un navegador, una buena tarjeta de video, por tanto, prestación alta, y por el lado del servidor, alta. Alta. Ya. Por ejemplo, una plataforma de juego, Steam. ¿Cómo la clasificaríamos, Steam? ¿Usted usa Steam o usa Steam? Sí. Ya. Steam sería también una base de datos distribuida, miles de juegos almacenados en servidores. Sí. El equipo, a ver, ¿ocupa todo ancho de banda? Sí. Alto. Y esto es megabytes. Cuando son bajos, en kilobytes. El equipo del usuario tiene que ser igual con ciertos requisitos técnicos. Alto, ¿cierto? Pide requisitos. Y en el servidor se van a conectar miles de usuarios. Por lo tanto, servidores potentes. Alto. ¿Ves? Ahí nosotros vamos clasificando. Así serían las clasificaciones para nosotros de acuerdo al tipo de sistema distribuido. Ya. Esto estaba en la materia, sí, la que le envía. Para que los sistemas distribuidos funcionen, hay que tener protocolos de comunicación. Por ejemplo, en la red voy a utilizar TCP/IP, ¿cierto? Voy a utilizar base de datos de ciertos motores. Vamos a tener que usar lenguajes de programación, como por ejemplo SQL remoto y otros protocolos que se mencionan. Yo puse algunos de los que hay, ¿cierto?, en el mercado, pero se necesitan protocolos de comunicación. El modelo OSI es clave también en los sistemas distribuidos, ¿cierto?
porque yo me conecto primero a la capa 1, que es la capa física, por el cable, luego paso a las direcciones MAC, que es la capa 2, luego por la capa 3 mando la IP, por la capa 4 los anchos de banda, la capa 5 los puertos. Entonces, si trabajamos con sistemas distribuidos, ¿se necesita conocer el modelo OSI y los protocolos? Sí, se necesita bastante. ¿Ya? Van de la mano. Si usted, por ejemplo, tiene experiencia ya conociendo protocolos de comunicación, tuvo algo en redes, por lo menos ya se le va a hacer un poco más fácil. Si conoce de servidores también, lo mismo. ¿Ya? La arquitectura de servidores. Quiero mostrar algunas cosas. Ya. ¿Qué son los middleware? Los middleware o intermediarios. Los middleware son generalmente herramientas que están al medio entre el cliente y el servidor. ¿Ya? Es como es el nexo para que nosotros nos podamos comunicar. Por ejemplo, si usted está viendo una aplicación, supongamos que está usando una aplicación de un servidor que está hecha en .NET, que está hecha en plataforma Microsoft, usted en su computador tiene que tener instalado algo para que su computador o su máquina sea compatible con la aplicación que corre en el servidor. Por ejemplo, los middleware podrían ser los llamados framework, los net framework. ¿Has escuchado hablar de los net framework? Cuando se instalan los framework en Windows, cuando usted baja las actualizaciones e instala los net framework, son paquetes de programas o aplicaciones que se bajan en Windows para que mi computador sea compatible con aplicaciones Windows que están corriendo en otro lado. ¿Ya? Entonces, todas esas herramientas que nos permiten conectarnos a otras aplicaciones se llaman los middleware. Por ejemplo, si usted quiere trabajar en Java, en el computador, para poder usar Java, tiene que instalar la JVM, la Java Virtual Machine. ¿Qué permite hacer la JVM? Que yo pueda usar NetBeans, que pueda usar, por ejemplo, un software para desarrollar en Java. En el caso, si quiero programar en .NET, necesito instalar los Net Framework, ya que son herramientas que se utilizan, se necesitan para trabajar en ciertas aplicaciones. Eso se llaman intermediarios. De hecho, si no lo tuviésemos, pasa lo que hace algunos años atrás ocurría. Miren, un ejemplo. Hoy día, usted quiere, por ejemplo, descargar, Daniela, un videojuego. ¿Ya? Un videojuego. Descarga el videojuego, el archivo va a tener un tamaño de 300 megabytes. ¿Ya? Y usted lo ejecuta y corre inmediatamente, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Hace 10 años atrás, hace 15 años atrás, para bajar un juego, uno no descargaba un archivo de 300 megas, tenía que descargar archivos de 1 giga y varios archivos, porque en ese juego se necesitaba librería, DLL, plugin, ¿cierto? Y se bajaban muchas cosas para hacer compatible ese juego y que corriera en su PC. Esto ya no ocurre gracias a los frameworks, gracias a los intermediarios, los middleware, ¿ya? Por ejemplo, Windows 10 viene preparado, ya viene con esos frameworks instalados para que usted instale aplicaciones y corran inmediatamente. Por ejemplo, el GTA, el juego GTA, ¿se acuerdan del GTA? Sí. Las primeras versiones del GTA, para poder bajarlo para Windows, había que bajar archivos que eran 4 gigas. Había que bajar 4 gigas de información en varios archivos ISO para hacer correr el juego. ¿Qué venían en los 4 discos? En el primer disco venía el juego, en el segundo los frameworks, en el tercero los plugins, en el cuarto los drivers. Entonces había que instalar todo por separado. Hoy día, para jugar el GTA, baja un archivo de 100 megas. ¿Por qué? Porque ya está todo instalado en su computador. ¿Y por qué se instaló? Porque los sistemas operativos modernos vienen con todo listo. Otro ejemplo de que los middleware o estos intermediarios permiten que nuestro equipo funcione correctamente. Usted antes se compraba una impresora cuando usaba Windows XP o Windows 98 y tenía que instalar el driver de la impresora. O instalaba un mouse y tenía que instalar el driver del mouse. Hoy día, ¿qué pasa con los artefactos periféricos que compra? Los conecta y funciona. Sí. A la primera. Los conecta y funciona, ¿cierto? Sí. Es muy difícil que tenga que instalar un driver para algo, porque todo viene listo. Eso es gracias a que los middleware ya vienen incorporados a los sistemas operativos. Es decir, su computador con Windows 10 viene con una cantidad de drivers instalados para tener compatibilidad con cualquier hardware. Antes no, antes había que instalar estos middleware aparte
para que funcionasen en mi sistema operativo. Esa es la diferencia. Sí, me acuerdo de esa palabra. Ahora me acordé, es que esa palabra aparecía cuando, es que yo tenía un teléfono Sony Ericsson, un Goldman, ¿Ya? y aparecía cuando lo conecté al computador, aparecía esa palabra. Por eso, y significa la compatibilidad. Sí. Mira, y esto tiene que ver, mira, hagamos el siguiente ejemplo. Antes, el archivo ISO, mira, el ISO de Windows XP, para que te hagan la idea, Windows XP, el ISO que tú tenías en el disco virtual, ¿cierto? El ISO, tenía un tamaño, fíjate, esto era el tamaño del ISO, 700 megas. Hoy día, el ISO de Windows 10 es de 4 gigabytes. ¿Y por qué te habrán cambiado tanto los tamaños? Porque ahora viene todo instalado. Viene todo instalado. Cuando uno instalaba Windows 7, era el sistema operativo y no venía ningún middleware. Y todo había que tenerlo aparte. Había que instalar los drivers uno por uno, e instalar todos los plugins, todos los frameworks y todo lo que necesitaba para que los programas y el hardware funcionara correctamente. Hoy día, Windows 10 viene con todo. Entonces, ¿se hace más fácil? Sí, po. Yo lo instalo y ya funciona la primera. Antes había que instalar controladores gráficos, había que instalar drivers para las tarjetas de video, había que instalar drivers para la tarjeta de red, y había que ir haciéndolo uno por uno y bajar todos los frameworks y todos los drivers y buscarlos para poder hacerlos compatibles. Y muchas veces no estaban y había que hacer casi un parto, buscar un driver para instalar, por ejemplo, una impresora. Hoy día no, po. Tú tienes Windows 10, conectas por usar una impresora y funciona la primera. Esa es la diferencia. Y eso es gracias a que estos middleware o esta herramienta ya vienen incorporadas. Y los middleware podrían ser drivers, los middleware podrían ser plugins, podrían ser, por ejemplo, librerías, las DLL, podrían ser los frameworks, todas las herramientas que permiten que nosotros tengamos equipos compatibles. ¿Ya? ¿Te quedó más claro, cierto? Sí. Sí. Vamos al recreo, ¿cierto? Ay, Vamos a parar esta primera parte del video y a la vuelta repasamos la otra parte que nos queda de la clase, mientras va preparando las máquinas.